Bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta noche buscaremos en profundidad el caso John Bennett en más tiempo. En la mañana del 26 de diciembre de 1996, en la acomodada casa de John y Patsy Ramsey en Boulder, Colorado, un hecho verificado inquietante destaca de inmediato. Patsy Ramsey descubrió una larga nota de rescate manuscrita en la escalera trasera que exigía $118,000 por la devolución segura de su hija de 6 años, John Bennett. La nota advertía explícitamente que no contactara con la policía ni con nadie más, amenazando con que tal acción resultaría en la muerte del niño. Sin embargo, a los pocos minutos de leer esas palabras, Patsy marcó el 112. He examinado la secuencia de los hechos esa mañana a través de informes policiales, registros de operadores, declaraciones de testigos y documentos judiciales. Patsy informó que se despertó poco antes de las 6:00 a.m. para prepararse para un viaje familiar planeado. Bajó las escaleras y encontró la nota sobre los escalones que llevaban desde la cocina. El documento de 3 páginas, escrito con rotulador negro sobre papel desde un bloc de notas en la casa, afirmaba que John Bennett había sido secuestrada por una pequeña facción extranjera. Instruyó a John Ramsey para que retirara exactamente $118,000, $100,000 en billetes de 100 y $18,000 en billetes de $20, y esperara a un nuevo contacto antes de las 10:00 a.m. del mismo día. De forma crucial, afirmaba, no llaméis a la policía, y advertía que no hablaréis con un perro callejero, con la promesa de que violar la violación significaría que John Bennett sería decapitada y que sus restos serían privados de un entierro adecuado. Patsy no esperó. A las 5:52 a.m. llamó a los servicios de emergencia. Su voz en la grabación transmite angustia al denunciar la desaparición de su hija y mencionar la nota de rescate. La policía llegó en cuestión de minutos, pero las llamadas no se detuvieron ahí. Poco después de colgar con el operador, Patsy contactó con amigos cercanos, vecinos y su pastor. Varios llegaron rápidamente a la casa, entrando libremente y moviéndose por habitaciones que aún no habían sido aseguradas como escena del crimen. Esta secuencia plantea una pregunta precisa para cualquier investigador. ¿Este comportamiento se alinea con un pánico genuino ante una amenaza creíble de secuestro o sugiere algo más controlado, quizás ensayado? Las instrucciones de la nota eran claras y graves. Un padre realmente aterrorizado, creyendo que los secuestradores estaban vigilando la situación, podría dudar antes de involucrar a las autoridades u otros que pudieran complicar las negociaciones. En cambio, Patsy actuó de forma rápida y amplia, trayendo a más personas al hogar y potencialmente contaminando pruebas. Amigos y el pastor estaban presentes cuando la policía comenzó su trabajo y la casa permaneció sin sellar durante horas. La nota de rescate añadió capas de anomalía. Era inusualmente largo para tales comunicaciones, casi 3 páginas completas, conteniendo frases dramáticas y referencias cinematográficas. La cantidad exigida coincidía casi exactamente con la reciente prima navideña de John Ramsey, un detalle que apuntaba a alguien con un conocimiento íntimo de las finanzas de la familia. Sin embargo, Patsy procedió como si la amenaza no tuviera peso inmediato. En las horas siguientes, la policía esperó la llamada prometida de los secuestradores. Nunca llegó. Más tarde esa tarde, John Ramsey y un amigo registraron la casa por sugerencia de un agente y encontraron el cuerpo de John Bennett en una habitación del sótano. ¿Qué llevó a Patsy a ignorar tan completamente las advertencias explícitas de la nota? ¿Fue esta la respuesta instintiva de una madre desesperada por movilizar todos los recursos posibles, o reflejaba el conocimiento previo de que no existía ninguna amenaza externa? Estas acciones iniciales marcaron el tono de gran parte de lo que siguió en este caso. Invitan a una reflexión cuidadosa en lugar de a juicios precipitados. Quédate conmigo. En la siguiente parte examinaremos el contenido de la nota de rescate en sí y qué análisis forenses revelaron sobre su origen. La mañana del 26 de diciembre de 1996, en la casa de los Ramsey en Boulder, Colorado, los investigadores se toparon con un hecho verificado inquietante que inmediatamente desafió la narrativa de un secuestro externo. La nota de rescate exigiendo la devolución de John Bennett estaba escrita en una libreta legal de Patsy Ramsey utilizando un bolígrafo encontrado en la casa.
He revisado informes policiales, exámenes forenses de documentos y declaraciones de quienes manejaron las pruebas de primera mano. La nota consistía en aproximadamente 2 páginas y media, 3 de texto, manuscrito con rotulador negro tipo fieltro. Las páginas estaban arrancadas de un bloc de notas amarillo que Patsy usaba para notas personales y asuntos domésticos. La propia base permaneció en la casa con hendiduras que sugerían que un borrador de práctica pudo haber precedido a la versión final. El bolígrafo a juego, un rotulador o una punta de fieltro similar fue recuperado de la encimera de la cocina. Ningún intruso arriesgaría razonablemente el tiempo y la exposición necesarios para localizar estos objetos específicos dentro de la residencia en lugar de traer sus propios materiales. La duración por sí sola diferencia esto de las comunicaciones estándar de rescate. La mayoría de las notas genuinas de secuestro son breves, 1 o 2 párrafos como mucho, centradas en exigencias, instrucciones y amenazas para minimizar el riesgo y el tiempo pasado en la escena. Este documento se alargó mucho más, requiriendo unos 20 minutos o más para redactarlo en condiciones de calma. Un intruso en una casa ocupada por la noche se enfrentaría a un peligro considerable si permaneciera tanto tiempo para escribir un mensaje extendido. El lenguaje tiene una cualidad performativa. Las frases se inspiran en thrillers policíacos y frases dramáticas, referencias a una pequeña facción extranjera, advertencias de decapitación si no se seguían las instrucciones con precisión y declaraciones como "os estamos vigilando" o instrucciones de mantener la calma mientras enfatizan el supuesto poder del escritor. El tono mezcla amenaza con elementos extrañamente formales, casi teatrales. Términos como "de ahí", "monitor", "ejecución" y "dispositivo electrónico" que evocan jerga corporativa o técnica familiar en el trabajo de John Ramsey en la industria de la distribución informática en Access Graphics. Ciertos detalles revelan un conocimiento íntimo de los asuntos privados de la familia. La cantidad exacta del rescate, $118,000, especificados como $100,000 en billetes de 100 y $18,000 en billetes de $20, coincidía casi exactamente con el reciente bono navideño de John Ramsey, una cifra conocida por pocos fuera de la familia inmediata, y la nómina de la empresa. La nota se dirigía directamente a John, hablaba de respeto por su negocio e incluía instrucciones adaptadas a alguien familiarizado con sus rutinas y recursos. Estos elementos en conjunto apuntan hacia un propósito diferente. En lugar de ser una herramienta funcional para la extorsión en un secuestro real, la nota parece construida para redirigir la atención, para establecer la apariencia de una amenaza externa organizada a posteriori. Un mensaje de chantaje verdadero prioriza la brevedad, la claridad y la seguridad operativa. Este hace lo contrario, incrustando detalles personales mientras extiende la exposición. ¿Qué explica un documento tan elaborado y a la vez tan arraigado en los propios suministros de la casa? ¿Fue un intento de engañar a los investigadores desde el principio, o hay otra explicación para explicar sus anomalías? El origen y la intención de la nota permanecen entre los enigmas centrales del caso. Los expertos en caligrafía ofrecieron opiniones variadas. Algunos vieron grandes similitudes con las muestras de escritura de Patsy, otros no pudieron descartarla de forma concluyente y ninguna coincidencia definitiva excluyó a todas las demás. La presencia de una impresión parcial en el pad añadía aún más complejidad, aunque las interpretaciones difieren. Estas observaciones no dictan una única conclusión, simplemente documentan lo que revelan las pruebas físicas y el contenido cuando se examinan detenidamente. He estudiado el texto completo de la nota de rescate a través de transcripciones oficiales, informes forenses y análisis de expertos encargados durante la investigación. Como investigador que reconstruye este caso, no lo abordo con especulación, sino centrándome en las palabras en sí, su estructura, tono e implicaciones. Lo que sigue es un desglose detallado, fundamentado en la evidencia, que separa lo que sabemos de lo que sigue abierto a interpretación. Exploraremos el estilo verboso de la nota, sus elementos controladores e instructivos, las amenazas ilógicas en el supuesto contexto de un secuestro y las marcadas contradicciones entre la violencia implícita y una extraña soledad hacia el destinatario. A lo largo de la obra surge una hipótesis de los patrones, que el escritor estaba creando una historia, quizás para moldear percepciones en lugar de ejecutar un crimen en tiempo real. Para empezar, recordemos el fondo de la propia nota.
tal como se estableció en exámenes anteriores. Descubierta por Patsy Ramsey poco antes de las 6:00 de la mañana, la nota estaba dirigida a Mr. Ramsey y se atribuía la responsabilidad del secuestro de su hija, John Bennett, por una pequeña facción extranjera. Exigió $118,000, una suma que iguala a la reciente prima de John, y detalló los procedimientos para la entrega mientras emitía advertencias graves. La evidencia física lo vincula firmemente con la casa: papel del bloc de notas de Patsy, tinta de un bolígrafo de cocina e impresiones que sugieren un borrador. No hay huellas dactilares ni ADN definitivo que lo vinculara a un externo, aunque las pruebas trazas eran inconclusas. Expertos en caligrafía, incluidos los de la Oficina de Investigación de Colorado y consultores independientes, señalaron similitudes con las muestras de Patsy, pero no pudieron confirmar la autoría más allá de toda duda. Con esta base, nos dirigimos al lenguaje. El estilo de escritura es notablemente verboso, una cualidad que destaca de inmediato. Las notas de rescate genuinas, extraídas de casos históricos como el secuestro de Lindbergh o secuestros más recientes, priorizan la eficiencia, transmiten demandas y amenazas de forma concisa para minimizar el tiempo en la escena y reducir el riesgo de captura. Aquí, la nota abarca más de 370 palabras en 3 páginas, requiriendo entre 20 y 30 minutos para componerla a mano. Esta longitud sugiere un escritor pausado, quizás cómodo en el entorno o impulsado por la necesidad de elaborar más allá de la necesidad. Consideremos la introducción. Señor Ramsey, escuche con atención. Somos un grupo de individuos que representamos a una pequeña facción extranjera. Respetamos vuestro negocio, SIC, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a tu hija en nuestra posesión, SIC. Está a salvo y sin daños, y si quieres que vea en 1997, debes seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Ya vemos una elaboración, la autodescripción como una pequeña facción extranjera, una expresión que evoca intrigas de la Guerra Fría o novelas de suspense más que grupos terroristas reales. ¿Por qué especificar pequeño o extranjero? Estos detalles aportan sabor, pero no tienen ningún propósito práctico en una demanda de extorsión. La mala ortografía de business como business y possession como posesión se repite, insinuando ya sea descuido o un intento de disfrazar la escritura educada. Patsy Ramsey tenía un título en periodismo y era conocida por su correspondencia elocuente. La verbosidad continúa en las instrucciones procedimentales. Retirará $118,000 de su cuenta. $100,000 irán en billetes de $100 y los $18,000 restantes en billetes de $20. Asegúrate de llevar al banco un adjunto del tamaño adecuado. Cuando llegues a casa, meterás el dinero en una bolsa de papel marrón. Te llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para indicarte cuándo llegará. El parto será agotador, así que te aconsejo que descanses. Si vigilamos que recibas el dinero antes, podríamos llamarte antes para organizar una entrega anticipada del dinero y, por tanto, una recogida anticipada de tu hija. Este pasaje por sí solo constituye una parte significativa, detallando la logística bancaria con una precisión innecesaria. ¿Por qué dictar las denominaciones de los billetes vinculadas al importe exacto del bono? ¿Por qué aconsejar sobre el descanso o el tamaño de la bolsa? Estos elementos se leen como una narrativa guionizada, construyendo una escena en lugar de dar órdenes contundentes. Psicológicamente, esta verbosidad apunta a un escritor que busca sumergir al lector en una realidad construida. Lingüistas y psicólogos forenses, como los consultados por el Departamento de Policía de Boulder, han señalado que el exceso de detalle puede indicar una sobrecompensación, un deseo de convencer por volumen en lugar de por fondo. En secuestros genuinos, los perpetradores evitan tales gestos para evitar dejar huellas dactilares psicológicas. Aquí, el autor parece obligado a explicar, quizás reflejando una personalidad acostumbrada a la comunicación en contextos sociales o profesionales, como la planificación de certámenes o los negocios, donde la elaboración genera empatía. Pasando al tono controlador e instructivo, la nota ejerce autoridad mediante directivas repetidas. Frases como escucha con atención, sigue nuestras instrucciones al pie de la letra y no intentes desarrollar un cerebro John dominan, posicionando al escritor como un guía superior. Esto no es una mera amenaza, es paternalista, casi pedagógica. El uso del nombre de pila de John, en las advertencias añade un matiz personal y familiar
como si el escritor lo conociera íntimamente. No eres el único gordo por aquí, así que no creas que matar será difícil, afirma, mezclando insulto con la seguridad de su capacidad. Este control se extiende a la vigilancia. Estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas de las fuerzas del orden. Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija y también se le negará sus restos para un entierro adecuado. El escritor anticipa las respuestas, exponiendo las consecuencias con la previsión de un maestro de ajedrez. Sin embargo, este nivel de instrucción contradice el caos de una abducción real. Los secuestradores rara vez escriben cada movimiento de la familia de la víctima, exigen y se marchan. Psicológicamente, esto sugiere un escritor comprometido en dirigir las consecuencias, quizás para influir en cómo se desarrollan o se perciben los acontecimientos. Expertos en análisis de declaraciones, como los de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI que revisó el caso, han observado que ese lenguaje controlador suele surgir de individuos con personalidades dominantes o de quienes organizan eventos para mantener la dominancia narrativa. Ahora consideremos las amenazas ilógicas dentro del contexto del secuestro. La nota promete violencia, decapitación, ejecución, pero afirma que John Bennett está a salvo e intacto. Esta dualidad resulta chocante. Si el objetivo es el rescate, ¿por qué escalar a amenazas gráficas que podrían provocar el incumplimiento? Secuestros históricos, como el incidente del autobús de Chochilla en 1974 o los casos de los años 90 en Colombia, muestran a los agresores enfatizando el bienestar de la víctima para fomentar el pago. Aquí, las amenazas parecen performativas, insertadas para un efecto dramático más que para una palanca estratégica. Por ejemplo, los dos caballeros que cuidan de tu hija no te aprecian especialmente, así que te aconsejo que no los provoques. Esto introduce a caballeros ficticios, humanizando a sus cómplices mientras deshumaniza a John. Es ilógico. ¿Por qué arriesgarse a alienar al pagador? De manera similar, hablar con alguien sobre tu situación, como la policía, el FBI, etc., resultará en que tu hija sea decapitada. La decapitación evoca terror ritual, no crimen pragmático. En un secuestro verdadero, las amenazas se alinean con la capacidad. Aquí parecen tomadas de los medios, como películas como Ransom, 1996, o Dirty Harry, que los Ramsey poseían en vídeo. La contradicción más llamativa radica entre la violencia y una extraña preocupación para el receptor. Entre amenazas, la nota ofrece cortesías. Te aconsejo que descanses, usa ese buen sentido común sureño tuyo y ahora depende de ti, John. Estos suavizan la amenaza, mostrando una extraña empatía. ¿Por qué preocuparse por el agotamiento de John o apelar a su sentido común? Esta soledad choca con la brutalidad, sugiriendo a un escritor conflictuado o fingiendo amenaza mientras revela un cuidado subyacente. Psicológicamente, esta mezcla podría indicar una mentalidad no criminal, alguien narrando un escenario sin intención externa de dañar. La hipótesis de que el autor está contando una historia, no cometiendo un crimen sobre el terreno, gana fuerza aquí. Si se compone después del incidente, quizá para escenificar un secuestro tras una muerte accidental, como suponen algunas teorías, la nota se convierte en un objeto de decoración en una historia más amplia. La verbosidad construye la trama, las instrucciones guían a los caracteres, las amenazas añaden tensión, la preocupación revela la verdadera relación del autor con la familia. Para profundizar más, reconstruyamos la línea temporal de la nota en contexto, suponiendo que la composición ocurriera en casa. El escritor tenía acceso a horas de silencio, quizá entre medianoche y el amanecer, cuando la familia dormía tras las festividades navideñas. Los Ramsey informaron que regresaron de una fiesta alrededor de las 21 del 25 de diciembre con John Bennett dormida. Si entraba un intruso, navegaba por una casa grande y desconocida, localizaba suministros y escribía sin ser molestado. Sin embargo, no aparecieron señales de entrada forzada, las ventanas y puertas estaban cerradas con llave, salvo posiblemente una rejilla en el sótano, debatida en los informes. La psicología de la nota se alinea con las hipótesis de escenificación. El lingüista forense Robert Leonard, que la analizó, señaló elementos teatrales, frases como Victoria, SBTC, al final, posiblemente siglas de Saved by the Cross u otras referencias personales.
Esta despedida se siente como el epílogo de una historia, no como la etiqueta de un criminal. Ampliando la verbosidad, compáralo con la nota de Lindbergh, breve, cargada de errores, centrada. Aquí, la gramática pulida en medio de errores ortográficos sugiere un disfraz deliberado, el tono instructivo refleja los guiones de los concursos de belleza de Patsy o los memorandos comerciales de John, aunque no está probado. Persisten amenazas ilógicas, prometiendo una llamada mañana, 27 de diciembre, pero no llegó ninguna llamada. Si es real, ¿por qué especificar? Si se monta, gana tiempo. La contradicción entre violencia y preocupación se profundiza con los hallazgos de la autopsia. John Bennett sufrió traumatismo craneal y estrangulamiento, pero no fue decapitado. Las amenazas de la nota no coinciden con el delito, lo que sugiere desconexión. En resumen, el lenguaje de la nota pinta a un escritor más como narrador que perpetrador, verboso para la inmersión, controlador para dirigir, ilógico para el drama, contradictorio para la empatía oculta. Este análisis deja preguntas. ¿Era la nota una invención desesperada o la rareza de un forastero? Hemos tratado los elementos centrales de la nota, pero quedan capas. El estilo verboso, con sus frases extendidas y énfasis repetitivos, podía provenir de un escritor estresado pero obligado a explicar en exceso. En términos psicológicos, esto es similar a la fuga, donde se filtran motivos subconscientes. Por ejemplo, el uso repetido de tú y tú personaliza la dirección, fomentando un sentido de diálogo en lugar de ultimátum. Un verdadero delincuente podría usar un lenguaje impersonal para distanciarse, aquí es íntimo. Considera frases concretas. No nos subestimes, John. Usa ese buen sentido común sureño tuyo. John, nacido en Nebraska pero criado en parte en Michigan, no tenía fuertes lazos con el sur. Patsy, de Virginia Occidental, sí los tenía. Este desliz podría revelar el pasado del escritor. El sentido común sureño parece una broma de un insider, no una burla de una facción extranjera. El aspecto controlador se manifiesta en la planificación de contingencia. Si te pillamos hablando con un perro callejero, muere. Esta hipérbole extiende la vigilancia de forma irrealista, como si el escritor imaginara la omnipotencia. Los psicólogos notan tanta grandiosidad en rasgos narcisistas o en quienes fabrican autoridad. Las amenazas ilógicas incluyen la cantidad del rescate. $118,000 es modesto para un hijo de millonario, lo que sugiere una elección simbólica frente a la codicia. Si está preparada, apunta hacia adentro. La preocupación por John, descansar, contrasta con la violencia, quizás indicando culpa o reticencia. Esta hipótesis de contar historias encaja si la nota es posterior a la muerte, creando una fachada de secuestro. Teorías de investigadores como Steve Thomas sugieren un asesinato accidental encubierto. Sin embargo, persisten incógnitas. El ADN en la ropa de John Bennett, no identificado, complica las cosas. La autoría de la nota sigue sin estar demostrada. Al reflexionar, la nota se erige como un artefacto psicológico, invitándonos a cuestionar la intención sin concluir. Extendiéndose hasta las primeras horas del 26 de diciembre en el sótano de la casa familiar Ramsey en el 750 en la calle 15 en Boulder, Colorado. Un hecho verificado inquietante se enfrenta a cualquier investigador que revise la autopsia y las pruebas de la escena del crimen. El dispositivo usado para estrangular a la pequeña John Bennett Ramsey, de 6 años, fue fabricado a partir de un mango de pincel roto, tomado directamente de los materiales de arte personales de Patsy Ramsey, almacenados en ese mismo sótano. He examinado los informes forenses, fotografías y listas de inventario elaboradas por el Departamento de Policía de Boulder, junto con declaraciones del forense y de los técnicos de la escena del crimen que analizaron el lugar. Como investigador comprometido a reconstruir este caso solo a partir de pruebas documentadas, presento este análisis sin exageraciones ni suposiciones. Lo que sigue es una reconstrucción cuidadosa basada en las huellas físicas que quedan atrás,
Exploraremos el vínculo directo entre el arma homicida y los suministros de Patsy, la ausencia de cualquier indicio de que se introdujo una herramienta externa, la secuencia de eventos que implica un conocimiento íntimo de la distribución y el momento de la caza, y la cuestión central: ¿por qué un presunto intruso confiaría en objetos improvisados del interior de la residencia en lugar de llevar los suyos propios? A lo largo de la historia persiste una hipótesis de nuestros exámenes previos de la nota de rescate, que elementos de esta escena del crimen sugieren que se está construyendo una narrativa, una historia contada a posteriori, en lugar de un crimen cometido por un extraño en el momento. Para dar contexto, volvamos brevemente a los individuos en el centro, presentados con el respeto que merecen como seres humanos enredados en la tragedia. JonBenét Patricia Ramsey fue una niña vibrante, conocida públicamente por su participación en certámenes de belleza, una actividad fomentada por su madre, Patsy, una ex Miss West Virginia con experiencia en periodismo y participación comunitaria. JonBenét Ramsey, su padre, fue un empresario exitoso y CEO de Access Graphics, una empresa de distribución informática. La familia incluía a un hijo mayor, Burke, entonces de 9 años, y residían en una casa espaciosa de varios niveles en un barrio exclusivo. Patsy, que tenía 39 años en ese momento, mantenía materiales de arte en el sótano para sus aficiones, incluyendo pintura y manualidades. Estos detalles se extraen de declaraciones familiares y registros públicos, no para juzgar, sino para enmarcar el entorno en el que se desarrollaron los hechos. La cronología de aquella fatídica noche, reconstruida a partir de entrevistas policiales, pruebas físicas y los propios relatos de la familia, comienza con los Ramsey regresando a casa alrededor de las 21 horas del día de Navidad, tras asistir a una fiesta navideña en casa de sus amigos Fleet y Priscilla White. JonBenét, supuestamente dormida al llegar, fue llevada arriba por John. Patsy la preparó para dormir y la familia se retiró para la noche, planeando una salida temprana a la mañana siguiente para un viaje a Michigan. No se reportó actividad inusual hasta que Patsy descubrió la nota de rescate en la escalera trasera poco antes de las 6:00 am del 26 de diciembre. La policía llegó a las 6:00 de la mañana y la casa bullía de actividad mientras llamaban a amigos y a un pastor. Durante horas la atención se centró en un posible secuestro, con agentes y otros deambulando por la escena no asegurada. El punto de inflexión llegó alrededor de la 1:00 p.m., cuando John Ramsey, acompañado de su amigo Fleet White, registró la casa por sugerencia de la detective Linda Arndt. En una pequeña habitación sin ventanas en el sótano, a menudo llamada la bodega o el almacén, John descubrió el cuerpo de JonBenét. Estaba tumbada en el suelo, parcialmente cubierta por una manta de la casa, con las muñecas atadas de forma suelta, con un cordón blanco y cinta americana negra sobre la boca. Alrededor del cuello llevaba un garrote, un lazo de cordón de nylon blanco apretado con un palo de madera que servía como asa para torcer y estrechar. El niño había sufrido un golpe severo en la cabeza, una fractura lineal del cráneo de aproximadamente 8,5 pulgadas de largo y asfixia por la ligadura. El forense, el Dr. John Meyer, determinó posteriormente que la causa de la muerte fue estrangulamiento asociado a traumatismos craneocerebrales con indicios de agresión sexual que incluían abrasión vaginal y posible penetración digital. Este descubrimiento cambió la investigación de forma irreversible. Lo que antes se trataba como un secuestro ahora resultaba ser un homicidio cometido dentro del hogar. El sótano, repleto de decoraciones navideñas, cajas de almacenamiento y materiales artísticos de Patsy, se convirtió en el punto central. Los técnicos fotografiaron y recogieron los objetos sistemáticamente, aunque las primeras horas de contaminación por varias personas complicaron las cosas. El centro de esta fase es la composición del arma homicida. El garrote no era un dispositivo prefabricado, sino uno improvisado. El cordón, similar al encontrado en la casa, aunque no de origen definitivo, estaba anudado alrededor del extremo roto del mango de un pincel de madera. Este mango medía originalmente unos 17 pulgadas, pero se había roto en ambos extremos, usando la sección central para el garrote y el extremo del pincel, aún con cerdas y restos de pintura que se encontraban cerca en la caja metálica de arte de Patsy. La bolsa, un contenedor para sus materiales de pintura, estaba situada en el sótano cerca de la sala de calderas, un lugar que Patsy frecuentaba para sus actividades creativas. El análisis forense confirmó que la madera coincidía, los patrones de astillas y los residuos de barniz se alineaban perfectamente con los fragmentos rotos.
No se recuperaron huellas dactilares de los fragmentos del pincel, pero sí fibras compatibles con la ropa de Patsy en la cinta americana y en otras zonas. No hay señales de que este arma ni ningún componente haya sido traída desde fuera. Las fotos de la escena del crimen no muestran entrada forzada, las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas intactas, salvo una ventana en el sótano con un cristal roto que, según se informa, John había roto meses antes durante un caso de cierre, pero que llevaba una telaraña intacta por el paso reciente. No hay huellas en la ligera nieve exterior, ni marcas de herramientas desconocidas, ni envoltorios desechados de objetos externos. El tipo de cordón era común, disponible en tiendas de manualidades, y se observaron restos similares en la casa. Si un intruso hubiera entrado, habría tenido que navegar por el laberíntico sótano, pasando por zonas de lavandería, almacenes y la caldera para localizar los suministros específicos de Patsy, romper el pincel, fabricar el dispositivo y aplicarlo, todo sin dejar rastros de su presencia. La secuencia de eventos sugiere además familiaridad con el tiempo y el espacio de la casa. El sótano no era fácilmente accesible desde los puntos principales de entrada. Requería conocimiento de la distribución interior, incluyendo la escalera de caracol desde la cocina y las puertas laterales. El periodo entre la hora de dormir de la familia alrededor de las 22:08 y el descubrimiento de la nota ofrecía una ventana estrecha para que un extraño entrara sin ser detectado, sometiera a un niño de su habitación de arriba, la bajara sin despertar a nadie, causara heridas, simulara la escena y saliera de allí. Sin embargo, no se oyeron gritos ni se activaron alarmas. La casa tenía un sistema de seguridad desactivado esa noche, como era costumbre familiar. El golpe en la cabeza, dado con fuerza significativa, probablemente ocurrió en el sótano o cerca, dado el rastro de sangre y la ausencia de disturbios en la planta superior. La estrangulación siguió, posiblemente tras un intervalo, ya que la hemorragia petequial indicaba que estaba viva pero inconsciente tras el trauma. Esta familiaridad se extiende a la elección de objetos. ¿Por qué elegir un pincel de la caja de Patsy? No era el arma más obvia. Cuchillos, herramientas o incluso adornos navideños estaban esparcidos por todas partes. Un intruso con intención de asesinato o secuestro podría traer guantes, cuerdas, cinta americana, preparados para la eficiencia, para minimizar el tiempo y la transferencia de ADN. En cambio, la construcción del garrote requería pasos deliberados: romper la madera, dejando bordes dentados, atar nudos, un nudo corredizo sencillo en un extremo, más complejo en el otro, y enrollarlo alrededor del cuello. Esta improvisación habla del oportunismo nacido del conocimiento, no de la entrada calculada de un desconocido. Ahora, la pregunta central: ¿por qué un intruso usaría objetos de la propia casa de las víctimas? En invasiones o secuestros reales en viviendas, los agresores suelen llegar equipados para evitar dejar rastros o perder tiempo recolectando. Casos históricos como los asesinatos de la familia Clutter en 1989, detallados en A Sangre Fría de Truman Capote, muestran a intrusos trayendo ataduras y armas, o la invasión domiciliaria de Cheshire, Connecticut, en 2008, donde los atacantes usaron bridas y armas desde fuera. Depender de los objetos en el lugar aumenta el riesgo: ruido por rotura, huellas dactilares en objetos manipulados, tiempo perdido de búsqueda. Si el objetivo era secuestrar para pedir rescate, ¿por qué matar y simular siquiera? Si asesinas, ¿por qué no usar un método más rápido y huir? Esta anomalía alimenta la hipótesis de que la escena no fue obra de un intruso cometiendo un crimen en el suelo, sino más bien una historia que se contaba, una narrativa diseñada para engañar. Recuerda nuestro análisis anterior de la nota de rescate: verbosa, performativa, basada en materiales domésticos, revelando conocimientos privilegiados. De manera similar, el garrote y la escenografía, cuerpo envuelto en una manta familiar, cinta adhesiva de la casa, aparecen como objetos de decoración en un relato construido. Si la muerte de John Bennett resultó de un accidente dentro de la familia, quizá un golpe durante un momento de rabia o percance, las acciones posteriores podrían representar un intento de reescribir el suceso como una amenaza externa. El pincel, íntimamente ligado a Patsy, se convierte en un símbolo, usado no por casualidad sino por necesidad, en un pánico, improvisando después. Hechos conocidos respaldan este escrutinio: evidencia de fibras rojas que coinciden con la chaqueta de Patsy en el pincel y la cinta americana, huellas de botas high-tech en el sótano, inicialmente inexplicadas pero luego vinculadas a familiares o visitantes.
toque ADN en los calzoncillos largos de John Bennett, masculinos, desconocidos, pero mínimos y posiblemente transferidos inocentemente, como han señalado expertos como Henry Lee. La transferencia secundaria es común, sin semen, sin motivo claro de agresión más allá de las heridas. Abundan las incógnitas, la secuencia exacta de las lesiones, golpe en la cabeza primero o estrangulamiento. La fuente del cable, similar pero no coincidente con muestras caseras. El papel de Burke, si es que lo hubo, estaba presente pero fue exonerado por las autoridades. Los polígrafos de los Ramsey, superados por forenses privados pero interrogados por la policía. Estos elementos no prueban la culpabilidad, invitan a la reflexión. ¿Se eligió el pincel con prisa o para distanciarse mediante la improvisación? ¿El arma confinada a casa contradice a un intruso o permite un escenario poco probable? El vínculo con los suministros de Patsy sigue siendo una acusación silenciosa de la teoría del outsider. Sugiere a alguien que sabía dónde buscar, tuvo tiempo para crear y quizás se sintió obligado a usar lo que tenía a mano porque el crimen no estaba planeado tal y como se presentaba. Esta pieza del rompecabezas profundiza el enigma. El garrote, roto por una herramienta de creación, se convirtió en destrucción, simbólico quizás, pero factual. Hemos rastreado el origen del arma, sus implicaciones para el momento y la familiaridad y la improbabilidad de las decisiones de un intruso. Sin embargo, el caso resiste su cierre. En las tranquilas horas posteriores al día de Navidad de 1996, dentro de los muros de la casa familiar Ramsey en Boulder, Colorado, emerge un hecho verificado inquietante del informe de autopsia realizado por el Dr. John Meyer. John Bennett Ramsey sufrió un golpe catastrófico en la cabeza, una fractura conminente de cráneo de aproximadamente 8,5 pulgadas antes del estrangulamiento con ligadura que finalmente causó su muerte, sugiriendo una secuencia en la que un acto inicial de violencia precedía a uno más deliberado. He reconstruido esta hipótesis mediante una revisión de los hallazgos del forense, entrevistas policiales, perfiles psicológicos encargados durante la investigación y registros públicos que detallan las circunstancias de la familia. Como investigador dedicado a examinar este caso con precisión, lo presento no como una conclusión definitiva, sino como un hilo entre muchos, fundamentado en la evidencia, pero reconociendo sus limitaciones. Esta exploración se centra en la posibilidad de que Patsy Ramsey, bajo estrés acumulado, pudiera haber cometido el acto en un momento de pérdida de control, un escenario en el que una lesión no intencionada se convirtió en consecuencias irreversibles, lo que llevó a un encubrimiento. Se basa en elementos previos que hemos analizado, la calidad narrativa de la nota de rescate, el arma homicida casera y las implicaciones para la puesta en escena. Aquí persiste la hipótesis de que ciertas acciones, incluida la nota, se asemejan a una historia construida para desviar la atención más que al trabajo de un autor externo. Para enmarcar esto de forma responsable, volvamos a las personas implicadas presentadas con la humanidad que merecen. John Bennett, con 6 años, era una niña llena de energía e inocencia, capturada en fotografías de sus apariciones en certámenes, eventos que resaltaban su porte, pero que también la situaban en el centro de atención gestionado en gran parte por su madre. Patsy Ramsey, de 39 años, fue una madre entregada que afrontó múltiples roles, ex reina de belleza, ama de casa y defensora de la carrera de su marido. Había luchado contra un cáncer de ovario en estadio 4 en 1993, sometiéndose a un tratamiento agresivo que la dejó en remisión pero sin duda marcada por la experiencia. John Ramsey, de 53 años, llevó una exigente vida profesional como CEO de Access Graphics, una filial de Lockheed Martin, viajando a menudo y gestionando una empresa valorada en más de $1,000 millones. Su hijo Burke, de 9 años en ese momento, era un chico típico ocupado con la escuela y las actividades. La familia proyectaba una imagen de éxito y unión arraigada en su próspera comunidad, la implicación en la iglesia y las tradiciones festivas. Estos detalles, extraídos de entrevistas y biografías, subrayan un hogar bajo presiones superficiales comunes a muchos, pero intensificadas por el escrutinio público. La línea temporal de aquella noche de Navidad, reconstruida a partir de declaraciones familiares y cronologías forenses, sirve de telón de fondo para esta hipótesis. Los Ramsey asistieron a una cena en casa de los White, partiendo sobre las 20:30 o 21 de esto. John Bennett se quedó dormida en el coche. John la llevó escaleras arriba hasta su dormitorio en la segunda planta. Patsy ayudó a cambiarla para ponerse el pijama, una camiseta blanca con una estrella y calzoncillos largos a juego antes de arroparla. Burke, que había estado montando un juguete abajo, se unió a la familia para retirarse por la noche.
La casa, una Tudor renovada de los años 20 que abarca más de 7,000 pies cuadrados, quedó en silencio. No se reportaron disturbios hasta la llamada de Patsy al 911 a las 5:52 de la mañana siguiente. Al plantear un momento de pérdida de control, debemos considerar las tensiones acumuladas que Patsy enfrentó, documentadas en sus propias palabras y en las de conocidos. La presión por mantener una imagen familiar impecable era palpable. Los Ramsey organizaban elaboradas visitas navideñas a su casa, decoradas extensamente para Navidad, invitando a cientos de visitantes en las semanas previas. El papel de Patsy en los concursos de John Bennett incluía vestuario, ensayos y viajes, actividades que, aunque agradables, exigían un control meticuloso. Su enfermedad se cernía como una sombra. Tras sobrevivir al cáncer mediante quimioterapia experimental, gestionó problemas de salud persistentes, incluyendo fatiga y miedo a la recurrencia. La maternidad añadió capas, equilibrar las necesidades de Burke con el horario de John Bennett, todo ello mientras apoyaba las demandas empresariales de John. Sus amigos notaron el perfeccionismo de Patsy, un rasgo que podía amplificar las frustraciones diarias hasta convertirlas en una tensión abrumadora. Los informes policiales y testimonios ante el gran jurado hacen referencia a posibles problemas de enuresis nocturna con John Bennett, un suceso común en la infancia pero que podría agravar las tensiones en un entorno de alta presión. Hipótesis investigativas anteriores, exploradas por detectives como Steve Thomas y Lou Smith, han considerado los conflictos en la vida diaria como posibles desencadenantes. Thomas, en su libro basado en la implicación del caso, planteó un escenario de ira momentánea, quizás por un accidente o resistencia antes de dormir, que llevó a un acto impulsivo. La disciplina en el hogar, aunque no es abusiva según los relatos, podría implicar alzar la voz o orientación física, como en cualquier familia. La hipótesis aquí coincide, una escalada de la frustración a un empujón o golpe brusco que resulta en la lesión en la cabeza. La autopsia respalda esta secuencia. La fractura de cráneo ocurrió mientras John Bennett estaba viva, causando pérdida de conciencia pero no muerte inmediata, con estrangulamiento tras unos 45 minutos a 2 horas, basado en la inflamación cerebral y los patrones de hemorragia petequial. Pasando a los detalles médicos, la lesión en la cabeza fue infligida con una fuerza tremenda, fracturando el cráneo por el lado derecho sin romper la piel, un golpe consistente con un objeto pesado como una linterna, una encontrada en la encimera de la cocina, no igualada para la casa pero similar a modelos de la familia, o incluso un golpe de brazo por la rabia. No hay heridas defensivas que sugieran sorpresa o confianza en el agresor. Las lesiones vaginales, abrasiones y sangrado mínimo podrían deberse a una limpieza o puesta en escena agresiva, más que por una agresión premeditada que correspondiera a una reacción de pánico ante un accidente. Si el acto inicial no pretendía matar, quizá un empujón contra una superficie dura como el borde de una bañera durante un incidente nocturno, las consecuencias se desarrollarían rápidamente. Conciencia de un daño grave, intentos de revivir y luego la sombría aceptación de la irreversibilidad. Este momento de pérdida de control, si ocurría, representaría un punto de quiebre bajo estrés. Las evaluaciones psicológicas, incluidas las de expertos como el Dr. Andrew G. Hodges, que analizó la nota de rescate, sugieren un perfil de alguien organizado pero abrumado, capaz de construir narrativas como mecanismo de afrontamiento. La hipótesis se relaciona con nuestro tema recurrente, la nota de rescate como historia contada, no como un crimen cometido en el terreno. Si Patsy la escribió después del incidente, se convierte en una reescritura desesperada, transformar una tragedia interna en una amenaza externa. Las instrucciones extensas de la nota, sus extrañas cortesías, descansa, y los detalles internos, el importe extra, reflejan una mente que corre por controlar la narrativa, recurriendo a conocimientos personales para fabricar una fachada de secuestro. Puntos clave de inflexión en este escenario alteran la trayectoria del caso. Primero, la lesión en sí, un umbral irreversible que se cruza en segundos. Luego, la decisión de escenificar, hacer el garrote con el pincel de Patsy, aplicar cinta y cables de la casa, envolver el cuerpo en una manta. Esta improvisación, como hemos analizado, implica familiaridad y prisa, no premeditación. La composición de la nota, que requería tiempo en la casa silenciosa, seguiría quizá mientras John dormía sin darse cuenta. La llamada al 911 al amanecer marca otro punto de inflexión. La voz de Patsy, angustiada pero serena, informando de un secuestro mientras el cuerpo yace oculto debajo. Invitar a amigos, a pesar de las advertencias de la nota, podría crear testigos y caos, enturbiando la escena antes de que la policía la asegurara.
El hallazgo del cuerpo por parte de John alrededor de la 1:00 p.m. cambia todo de nuevo. Su grito de angustia, relatado por testigos, y la contaminación inmediata, amigos consolando, agentes reaccionando, complican la periódica. Se desató un frenesí mediático, con la cooperación inicial de los Ramsey convirtiéndose en protección legal en medio de acusaciones. En 1999, el gran jurado recomendó cargos contra ambos padres por abuso infantil, que resultó en muerte y cómplice después del hecho, pero el fiscal Alex Hunter declinó, alegando que no había pruebas suficientes para la condena. Distinguir lo conocido de lo desconocido es esencial. Se conoce: la lesión en la cabeza precedió al estrangulamiento. El arma provenía de los suministros de Patsy, sin entrada forzada. Los orígenes de la nota. Los factores de estrés en la vida de Patsy se documentan mediante entrevistas e historiales médicos. Desconocido: el desencadenante exacto, enuresis, discusión o accidente. La implicación de Burke, si la hubo, fue entrevistado y exonerado, pero las teorías persisten. La evidencia de ADN, un perfil masculino parcial en la ropa de John Bennett, sigue sin coincidir, posiblemente de fabricación o transferencia, no de un intruso. El análisis de la escritura en la nota varía. Algunos expertos vieron indicadores fuertes a favor de Patsy, otros no concluyentes. No existen confesiones ni testigos directos. Esta hipótesis no demoniza, examina la fragilidad humana bajo presión. Patsy, si estuviera involucrada, encarnaría a un padre destrozado por un horror no intencionado, recurriendo al engaño en el duelo. Sin embargo, existen alternativas: un intruso, por improbable que parezca dada la evidencia, o la participación de John o Burke, aunque menos apoyado. Hemos atravesado las tensiones, el posible punto de conflicto, la secuencia médica y la inclinación narrativa de la puesta en escena. El caso, 30 años después, nos invita a sopesar esto sin prisas. John Ramsey, padre de John Bennett, de 6 años, descubrió su cuerpo en un trastero remoto aproximadamente 7 horas después de la llamada inicial al 911 que informaba de su secuestro. A pesar de la presencia de varios agentes de policía que aún no habían realizado un registro exhaustivo de las instalaciones, he revisado las cronologías oficiales elaboradas por el Departamento de Policía de Boulder, transcripciones de entrevistas con John y Patsy Ramsey, testimonios de agentes que acudieron, incluida la detective Linda Arndt, y resúmenes forenses que detallan el estado de la escena. Como investigador que reconstruye este caso perdurable, abordo la entrada de John en la narrativa con el mismo compromiso con los hechos que ha guiado nuestro examen hasta ahora. Este segmento se centra en el intervalo de tiempo que llevó al hallazgo, el papel de John en la búsqueda del cuerpo en lugar de las fuerzas del orden y sus acciones posteriores que alteraron la escena del crimen: subir el cuerpo escaleras arriba, quitarle la cinta americana de la boca y cubrirla con una manta. Exploraremos la cuestión central: ¿fueron estas respuestas instintivas de un padre afligido o reflejaron un reflejo defensivo destinado a moldear la historia que se desarrollaba? A lo largo de todo el texto, la hipótesis de nuestros análisis previos persiste: que ciertos elementos, incluida la nota de rescate y la puesta en escena, sugieren una narrativa construida a posteriori, no un crimen perpetrado por un extraño en tiempo real. Para dar contexto sin presunción, recordemos respetuosamente las figuras clave. John Bennett Ramsey, de 53 años en ese momento, era un ejecutivo sereno y exitoso, nacido en Nebraska y educado en la Universidad Estatal de Michigan, donde conoció a Patsy durante su etapa en la Universidad de Virginia Occidental. Su carrera en la Marina y más tarde en tecnología le llevó a ser presidente de Access Graphics, una empresa que convirtió en una empresa valorada en $1,000 millones. John era conocido entre colegas y amigos por ser analítico, reservado y orientado a la familia, habiendo soportado la pérdida de una hija mayor de un matrimonio anterior en un accidente de coche en 1992. Patsy, su esposa durante 16 años, gestionaba el frente doméstico, incluyendo las actividades de John Bennett en los certámenes y la crianza de Burke. La vida familiar en Boulder fue una de implicación comunitaria, iglesia, eventos sociales y filantropía, pero marcada por presiones subyacentes, como hemos comentado, incluyendo la recuperación de Patsy del cáncer y las exigencias de su imagen pública. Estos detalles, extraídos de entrevistas verificadas y registros públicos, humanizan sin especular sobre el carácter. La cronología de ese 26 de diciembre comienza con la llamada al 911 de Patsy a las 5:52 am, su voz transmitiendo urgencia al informar de la nota de rescate y del niño desaparecido. El agente Rick French
Llegó primero a las 5:55 am, seguido de otros, entre ellos el sargento Paul Reichenbach y el detective Arndt, que tomó la iniciativa a media mañana. La casa se transformó en un centro de actividad. Amigos como Fleet y Priscilla White, John y Barbara Fernie y el pastor de la familia llegaron poco después, convocados por Patsy a pesar de las advertencias de la nota. John, descrito en los informes como que paseaba de un lado a otro y hacía llamadas para organizar un vuelo, inicialmente para el viaje planeado de la familia, luego posiblemente para la logística de rescate, interactuaba con los agentes de forma esporádica. En un momento comprobó el correo, algo que se consideró inusual en ese contexto. Aquí se desarrolla un intervalo temporal significativo, más de 7 horas desde la llamada hasta el hallazgo del cuerpo aproximadamente a la 1:05 p.m. Durante este periodo los esfuerzos policiales se centraron en la narrativa del secuestro, asegurar líneas telefónicas para una llamada de rescate esperada que nunca llegó a pesar de la promesa de la nota entre las 8 y las 10 am, entrevistar a la familia y esperar la intervención del FBI. La casa no fue tratada inmediatamente como una escena principal del crimen, no hubo confinamiento total, lo que permitió que la gente se moviera libremente. Los agentes realizaron inspecciones superficiales. French examinó el sótano al principio, notando una ventana rota pero sin entrar en la bodega donde yacía el cuerpo, cuya puerta estaba cerrada desde el exterior. Arndt recordó más tarde haber ordenado a John que registrara la casa de arriba abajo alrededor de la 1:00 p.m. debido a la falta de contacto con el secuestrador y a la creciente inquietud. Esta carencia plantea cuestiones de procedimiento documentadas en revisiones internas. ¿Por qué no se inició antes una búsqueda sistemática? La policía de Boulder, inexperta en estos casos, su último homicidio fue años antes, priorizó el protocolo de secuestro sobre los indicadores de homicidio. El estatus de los Ramsey como ciudadanos prominentes pudo haber influido en un enfoque más suave, como se criticó en análisis posteriores de expertos como el exdetective Steve Thomas. El tamaño de la casa, 4 plantas, varias habitaciones, complicaba las cosas, pero el retraso permitía que las pruebas se degradaran al tocar superficies y consolarse entre sí. La entrada de John como descubridor marca un cambio decisivo. Acompañado por Fleet White, comenzó la búsqueda desde el sótano hacia arriba, contrariamente a la sugerencia de Arndt. En declaraciones, John describió cómo abrió la puerta de la bodega, un pequeño espacio oscuro de almacenamiento usado para objetos navideños, y vio la figura envuelta en mantas de John Bennett en el suelo. Entró, confirmó que había fallecido, notando rigidez cadavérica y frío, y en un arrebato de emoción la cogió en brazos y la llevó escaleras arriba al salón. Blanco, que seguía, alertó a los demás. Este momento, detallado en fotos y testimonios policiales, posicionó a John, no a las fuerzas del orden, como quien revelaría el horror, transformando el caso de niño desaparecido a homicidio. Sus acciones tras el descubrimiento alteraron aún más la escena. Al llegar a la planta principal, John colocó a John Bennett en la alfombra cerca del árbol de Navidad, le quitó la cinta americana negra de la boca, un acto presenciado por Arndt, quien luego comprobó el pulso y declaró a la niña muerta. Alguien, las versiones varían entre John y otros, la cubrió con una manta o sudadera de la casa. Estos pasos, aunque quizás reflejos, contaminaron posibles pruebas. Las huellas dactilares en la cinta estaban borrosas o perdidas, fibras transferidas entre la ropa y el cuerpo. La ubicación original en el sótano, crucial para la reconstrucción, fue alterada. Más tarde, expertos forenses señalaron que mover el cuerpo podría haber desplazado rastros como cabellos o ADN, complicando el análisis. Surge la pregunta: ¿acciones instintivas o reflejos defensivos? Instintivamente, un padre que encuentra el cuerpo de su hijo podría apresurarse a sostenerlo, eliminar obstáculos y protegerse de la vista, impulsado por el shock, la negación o el impulso paternal. La experiencia de John como piloto y empresario sugiere un hombre acostumbrado a la acción decisiva bajo presión. En entrevistas expresó arrepentimiento, pero lo presentó como un duelo incontrolable. Sin embargo, desde una perspectiva investigativa, estos movimientos podrían verse como una defensa refleja. Si se conoce la ubicación del cuerpo antes, una teoría sin respaldo directo pero planteada en hipótesis, revelarlo él mismo permite controlar la revelación de la narrativa. Cubrir y llevar puede ocultar detalles, alineándose con nuestra hipótesis continua de que se cuenta una historia, quizá para humanizar la tragedia o desviarse de causas internas. Abundan los puntos de inflexión en esta secuencia. El propio descubrimiento cambia la investigación. Agentes del FBI, en camino a secuestros, se han recentrado en el asesinato. El informe de Arndt
describe el comportamiento de John como angustiado pero sereno, señalando su pregunta sobre la hora de la muerte, un detalle extraño para algunos analistas. La contaminación agravaba los problemas anteriores, la casa sin sellar ya había visto huellas, pomos tocados e incluso un amigo limpiando la cocina. La llegada de los medios por la noche intensificó el escrutinio, con filtraciones que retrataban a los Ramsey de forma sospechosa. La decisión de John de llevar a la familia a Atlanta al día siguiente para el funeral, en contra del consejo de la policía, supuso otro cambio, fomentando la percepción de evasión. Los hechos conocidos lo sustentan. La brecha de 7 horas está registrada mediante registros del despachador y notas del agente. John encontró el cuerpo, según varios testigos. Sus acciones, portar, retirar la cinta, cubrir, están corroboradas en informes. La habitación del sótano no estaba revisada antes, como admitió French. Persisten incógnitas. ¿Qué ocupó a John durante el intervalo? Mencionó que revisaba las habitaciones solo antes, incluyendo un vistazo al sótano, pero los detalles varían según la entrevista. Se trasladó el cuerpo post-mortem antes de ser descubierto. La autopsia mostró patrones de livor mortis que sugieren que permaneció supina durante horas. La fuente de la cinta americana, similar a los rollos caseros pero sin igual, sigue abierta. ADN bajo las uñas y en la ropa, parcial y no coincidente, alimenta teorías sobre intrusos, aunque expertos como el Dr. Henry Lee señalan una posible transferencia inocente. Esta hipótesis de pérdida de control y puesta en escena, si se extiende a John, sugiere complicidad en la narrativa, quizá unirse tras un evento inicial, ayudando en la nota o escena para proteger a la familia. Sin embargo, la evidencia apunta más a los vínculos de Patsy, fibras, notas, similitudes, con John aclarado en muchos análisis. Sus polígrafos, administrados en privado, no mostraron engaño, las versiones policiales fueron inconclusas. Hemos rastreado la brecha, el descubrimiento, las acciones y sus implicaciones, dejando espacio para que el público reflexione. ¿El papel de John surgió del azar o del diseño? Las capas del caso invitan a la paciencia por encima de la pronunciación. En las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de John Bennett Ramsey el 26 de diciembre de 1996 en el sótano de la casa familiar en el 755 de la calle 15 en Boulder, Colorado, surge un hecho verificado inquietante a partir de los informes policiales y los procedimientos legales posteriores. John Ramsey, pocos días después del incidente, contrató abogados de alto perfil para él, Patsy y su hijo Burke, una medida que limitó efectivamente la comunicación directa con los investigadores y trasladó las interacciones a canales mediados. He examinado los expedientes del caso, incluyendo transcripciones del Departamento de Policía de Boulder, documentos del Gran Jurado desclasificados en 2013 y declaraciones de representantes legales implicados. Como investigador que ha examinado estos materiales de primera mano, presento esta hipótesis del cómplice no como una acusación, sino como una lente a través de la cual ver las pruebas, un escenario en el que John puede que no haya causado directamente la muerte del niño, sino que haya participado en la gestión de las consecuencias. Esto se basa en nuestras exploraciones previas, las cualidades narrativas de la nota de rescate, el garrote casero vinculado a los suministros de Patsy, la secuencia de heridas que sugiere un acto inicial no intencionado y el papel de John en el hallazgo del cuerpo. Aquí, la hipótesis persistente de que la nota y la puesta en escena se asemejan a una historia construida después del evento en lugar de un crimen en tiempo real, se extiende a las acciones de John, potencialmente como protector que teje una historia protectora para su familia. Para abordar esto con respeto, volvamos a las personas en el centro, enmarcadas por sus circunstancias documentadas. John Ramsey, de 53 años, era un hombre de estructura y resiliencia, habiendo construido una carrera desde el servicio naval hasta el liderazgo corporativo en Access Graphics, donde supervisaba un equipo que generaba ingresos sustanciales. Su vida estuvo marcada por la pérdida, la muerte de su hija Beth, de un matrimonio anterior, en un accidente de coche en 1992, un acontecimiento que profundizó su compromiso con su segunda familia. Patsy, su pareja desde 1980, aportó vitalidad a través de su experiencia en concursos y sus roles en la comunidad, aunque su diagnóstico de cáncer en 1993 puso a prueba su vínculo. John Bennett, la más pequeña, encarnaba la alegría en fotos y vídeos familiares, su corta vida marcada por el cariño entre los certámenes que Patsy organizaba. Burke, de 9 años, era un niño tranquilo, aficionado a las modelos y al escultismo, estuvo presente en la casa esa noche, pero luego fue exonerado de implicación por las autoridades.
Estos retratos, extraídos de entrevistas y registros, nos recuerdan lo que está en juego el ser humano sin presumir motivos. La cronología de esta hipótesis no comienza con el crimen en sí, sino con la respuesta inmediata, reconstruida a partir de notas de los agentes y relatos familiares. La noche de Navidad, los Ramsey regresaron de la fiesta de los White alrededor de las 21:00, con John Bennett dormida y llevada a la cama. La familia se retiró, anticipando un vuelo matutino. En algún momento de las horas siguientes, las estimaciones forenses sitúan la muerte de John Bennett entre las 22:00 y las 6:00. Ocurrió el incidente, un golpe en la cabeza seguido de estrangulamiento, según detalla la autopsia. Si consideramos el escenario del cómplice, John entra después del evento inicial. Quizá despertado por el alboroto o convocado por Patsy, se enfrenta a la realidad, un accidente que se ha convertido en fatalidad, posiblemente por un momento de frustración como se había hipotetizado antes. A las 5:52 am, la llamada al 911 de Patsy informa del secuestro con un tono urgente pero controlado. John, en el fondo de la grabación, análisis ampliados, sugieren voces, aunque las interpretaciones varían, ayuda en las primeras interacciones policiales. Llegan los agentes, se llama a los amigos. La nota de rescate, con sus detalles internos y lenguaje performativo, se presenta como evidencia de una amenaza externa. En esta hipótesis, si fue compuesta antes por Patsy o colaborativamente, sirve como la primera capa de la historia, una redirección de la tragedia interna a un secuestro escenificado. La mañana transcurre con John activo, revisa puertas y ventanas en busca de señales de entrada, como señaló el agente French, y no encuentra ninguna forzada. Arregla que un amigo retire dinero, alineándose con las exigencias de la nota, aunque no llega ninguna llamada. Alrededor de las 8:00 am, desaparece brevemente, unos 30 minutos después, según el informe del detective Arndt, y regresa sereno. ¿Qué ocurrió entonces? En declaraciones, John mencionó haber registrado habitaciones, incluyendo una mirada al sótano donde vio la ventana rota pero no el cuerpo. Esta brecha invita a la atención, quizá tiempo para evaluar o ajustar la escena. A la 1:00 p.m., por indicación de Arndt, John y Fleet White buscan. John va directamente a la bodega del sótano, una habitación que antes se había visto con vista a la vez. Encuentra a John Bennett, la sube en brazos, quita la cinta y la tumba. Estas acciones, como hemos comentado, contaminan las pruebas, pero también podrían situarle como el descubridor afligido, humanizando la narrativa. Tras el descubrimiento, la línea temporal se acelera hacia una fortificación legal. Para el 27 de diciembre, los Ramsey están en Atlanta para el funeral, habiendo volado en contra de las peticiones de la policía. De camino, John contacta con el abogado Mike Bynum, amigo y socio comercial, quien aconseja no realizar entrevistas sin representación. Para el 28 de diciembre se han contratado abogados destacados para John y Patsy, un equipo que incluye a Haddon, Morgan and Foreman, conocidos por sus defensas de alto perfil. Para Burke, abogado independiente. Esta rápida contratación, en menos de 48 horas desde el hallazgo del cuerpo, contrasta con la cooperación total típica de los padres afligidos. La policía solicitó entrevistas incondicionales, los Ramsey ofrecieron casos condicionales, citando trauma y presión mediática. El contacto de investigación se reduce, sesiones formales en abril de 1997 y luego en junio con abogados presentes. El gran jurado, convocado en 1998, escucha testimonios pero recomienda cargos que el fiscal se niega a presentar. A lo largo de todo el libro, las declaraciones públicas de John enfatizan una teoría del intruso respaldada por investigadores privados contratados por la familia. El motivo en esta hipótesis gira en torno a la protección, proteger la unidad familiar. Con John Bennett fuera, preservar a Patsy y Burke de peligros legales podría salvaguardar su futuro. Proteger a Patsy, si ella estuviera involucrada en un acto accidental en medio del estrés, la lealtad de John, evidente en su matrimonio a través de su enfermedad, podría obligar a ayudarla. Protegiendo a Burke, las teorías, aunque no fundamentadas, han especulado sobre su papel accidental. Las acciones de John aseguran el aislamiento del chico, incluyendo representación legal separada e interrogatorios limitados. Este motivo encaja con el perfil de John, un solucionador de problemas en los negocios que aplica la estrategia a las crisis. Contratar abogados no es incriminatorio, es un derecho, pero el momento y la magnitud sugieren anticipación de un escrutinio. Limitar el contacto podría deberse a la desconfianza hacia la policía, alimentada por filtraciones tempranas que retrataban a los Ramsey de forma sospechosa, o por la necesidad de controlar la difusión de la historia.
El escenario desde el accidente hasta la puesta en escena se desarrolla así: una lesión no intencionada, quizá un golpe durante un accidente nocturno, deja inconsciente a John Bennett. La realización llega, el resurgimiento fracasa. En pánico se toma una decisión, enmarcada como secuestro para evitar revelaciones de la autopsia sobre la implicación familiar. El garrote es improvisado con el cepillo de Patsy, cables y cinta adhesiva. El cuerpo está colocado en la bodega, oculto pero fácil de encontrar. La nota está redactada, su extensión y detalles son una historia para engañar, que se relaciona con nuestra hipótesis. John, si es cómplice, ayuda en el refinamiento o ejecución, asegurando la coherencia. Los puntos de inflexión definen este camino. La llamada al 911 cierra la historia del secuestro, pero invita a la presencia policial. La llamada de rescate perdida a las 10:00 a.m. aumenta la tensión, lo que provoca la búsqueda y el descubrimiento de John, un momento que cambia la simpatía hacia la familia. El vuelo fúnebre a Atlanta crea distancia, permitiendo consultas legales lejos de Boulder. La entrevista de CNN de abril de 1997, donde John y Patsy proclaman su inocencia, marca la participación pública en sus propios términos. La recomendación del gran jurado de 1999 por abuso infantil, que resultó en muerte y cargos de complicidad, representa un casi acierto, rechazada por el fiscal Hunter por carencias probatorias. El libro de John de 2000, La muerte de la inocencia, coescrito con Patsy, profundiza en la narrativa del intruso, una continuación de la historia. Los hechos conocidos apoyan el examen, la retención legal se documenta en líneas temporales, las entrevistas fueron condicionadas según la frustración policial expresada en los informes. Se verifican los elementos de escenografía, objetos del hogar, señales de prohibido el acceso. La familiaridad de John con el sótano es evidente, él era el propietario de la casa. Las incógnitas suavizan esto, no hay pruebas directas de la implicación de John, el ADN en John Bennett sigue sin comparar, lo que podría exonerar. Sus polígrafos demostraron veracidad en cuestiones clave. El papel de Burke, si es que lo hay, carece de pruebas, fue entrevistado varias veces sin contradicción. Autoría de la nota, expertos divididos sobre Patsy, con menos vínculo con John. El motivo asume psicología sin confesión. Esta hipótesis no concluye culpabilidad, describe un posible marco en el que las acciones de John tras el incidente protegen en medio de la tragedia. Si el crimen surgió desde dentro, su participación podría reflejar un amor desesperado, transformando el accidente en una historia de secuestro. Sin embargo, la posibilidad del intruso persiste, respaldada por ADN de contacto no identificado y una huella parcial. Hemos rastreado la línea temporal, los motivos, el escenario y las distinciones entre lo conocido y lo desconocido. El caso, décadas después, nos lleva a reflexionar: ¿las protecciones de Juan surgieron de la previsión o del miedo? ¿Qué cargas no dichas podría cargar una familia? La hipótesis de Patsy o Johnny Patsy, si Patsy actuó en un momento de pérdida de control o si la pareja colaboró en un encubrimiento, nunca ha sido probada ni completamente refutada. Expertos en caligrafía que examinaron la nota de rescate ofrecieron opiniones divididas, algunos identificaron indicadores claros que apuntaban a Patsy, otros consideraron las muestras inconclusas o sugerentes de disfraz. Las pruebas de fibras rojas consistentes con la chaqueta de Patsy encontradas en la cinta americana y el mango del pincel, vinculan su ropa con objetos en la escena, pero las fibras se transfieren fácilmente en un hogar compartido. El pincel usado en el garrote provenía de sus suministros personales, un hecho difícil de reconciliar con un forastero, pero no imposible en un escenario montado. La secuencia de lesiones, los elementos de escenificación, los materiales de origen doméstico y el comportamiento en las horas posteriores a la llamada al 911 coinciden en un patrón que muchos investigadores consideran más consistente con la implicación interna que con la entrada de un desconocido. Sin embargo, ninguna prueba individual, ADN, huellas dactilares, testimonio de testigos o confesión ha sellado jamás ese patrón como prueba. Los hechos conocidos son el anclaje de la discusión. La nota estaba escrita en casa, el garrote fue improvisado con objetos domésticos, no se encontraron signos de entrada forzada, la lesión en la cabeza precedió al estrangulamiento, el cuerpo fue descubierto por John, no por la policía. Se contrataron abogados en cuestión de días, el gran jurado recomendó cargos que no se presentaron, el ADN sigue sin identificar, estos están documentados. Las teorías construidas en torno a ellos, accidente seguido de escena, encubrimiento familiar, agresión a intrusos, son interpretaciones de esos hechos, no sustitutos de ellos. Las incógnitas persisten en igual medida.
la fuente exacta del ADN masculino desconocido, el momento y mecanismo precisos de las lesiones, el contenido completo de conversaciones privadas esa mañana, el contenido de partes selladas del expediente del gran jurado, si aún existe algún borrador de práctica de la nota de rescate en almacenamiento sin examinar, si los futuros avances en genealogía genética algún día coincidirán con el perfil. Estas brechas aseguran que la certeza siga fuera de su alcance. Si esto fuera una tapadera familiar, la verdad se habría guardado desde la primera mañana. La llamada al 911 estableció la narrativa del secuestro. La invitación de amigos a entrar en casa creó caos y testigos. El descubrimiento de John enmarcó el momento de la revelación. El abogado inmediato organizó cada declaración posterior. En tal escenario, la historia contada a través de la nota y la escena habría sido diseñada para soportar el escrutinio, y la unidad de la familia la habría protegido. No ha aparecido ninguna fractura en 30 años. Y si un intruso entró en esa gran y silenciosa casa, cometió el crimen y desapareció sin dejar pruebas útiles. ¿Por qué tantos detalles apuntan en la misma dirección? ¿Por qué la nota de rescate parece un guión personal en lugar de una exigencia criminal? ¿Por qué el arma homicida proviene de los materiales de arte de la madre? ¿Por qué el comportamiento en las horas posteriores al descubrimiento se alinea más con el pánico y la redirección que con la pura victimización? Estas preguntas no constituyen prueba, pero su convergencia crea una atracción gravitatoria que nunca se ha liberado por completo. El caso de John Bennett Ramsey perdura porque rechaza una resolución binaria. Es un mosaico de hechos que puede organizarse en diferentes imágenes dependiendo de qué piezas reciban énfasis. Un observador inteligente puede ver la lógica en una teoría del intruso apoyada por el ADN. El mismo observador puede ver la coherencia en una tragedia familiar cubierta por una narrativa construida. Ninguna visión borra la otra. Lo que queda es reflexión. 30 años después, la vida de una niña terminó violentamente en su propia casa. Una familia se rompió, una investigación se estancó, una comunidad observaba con inquietud, y la pregunta central, ¿cómo ha ocurrido esto?, sigue esperando una respuesta que quizá nunca llegue. Si esta serie te ha animado a reflexionar más profundamente sobre las pruebas, los plazos y el coste humano, te pido que te guste el vídeo, lo compartas con otros que sigan el True Crime y con cuidado, dejes un comentario reflexivo abajo con tus propias observaciones y te suscribas para futuros análisis de casos que requieran paciencia y precisión. Tu compromiso ayuda a mantener estas conversaciones con los pies en la tierra y respetuosas. Gracias por acompañarme en esta historia tan difícil.